34 minutos de las 11 de la mañana, seguimos avanzando hasta las 12 del mediodía. Una jornada calurosa, cálida, lo que nos dejó el Congreso en definitiva. Sí. ¿No? Levantó En temperatura de punta a punta. Nos visita en este cierre de la jornada el senador provincial Marcelo D'Aleto. Marce, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy buenos días, un placer estar con ustedes. Bueno, no puedo esquivar arrancar por esto que decíamos, ¿no? Una temperatura, un clima que aumentó la temperatura, quizá producto de lo que ocurrió en el Congreso Nacional, de alguna manera, tanto adentro como afuera. ¿Qué lectura haces de esta aprobación? Todavía no confirmada, falta diputados que ratifiquen, ¿no? Pero en principio aprobación, primer gol del gobierno de Javier Milei en términos legislativos. Primero que todavía no entró la pelota al arco, tiene que salir ahora de diputados. Lo positivo es que la sociedad puede ver cómo funciona una república, esto de la división de los poderes que uno lo ve en el primario o en el secundario, lo lee así en un manual a la pasada. Imagínense lo que sería un país que no tuviera este equilibrio de poder. Esto nos permite decir, bueno, hay una empresa que brinda servicios del Estado, muchos empleados, si estuviera solo el Ejecutivo, esa empresa sería un día para acá, un día para allá. La República permite eso, y el Poder Legislativo justamente lo que es, porque en la elección de octubre Milei saca el 30%, la elección de octubre, el Legislativo, con esa elección de octubre, están representados todas las ideas de una sociedad, los que piensan de una manera y los que piensan totalmente diferente. Arrancaste fuerte igual, porque me contrasta el Estado con una empresa directamente como para que quede... ¿no? Ayer se votó un capítulo de privatizaciones, imagínense lo que hubiera sido la gestión de Milei si no tuviera el Poder Legislativo, y lo que sería después con otro presidente, viene Cristina, hace lo contrario. Entonces, un Congreso pone límites, un Congreso puede equilibrar, es muy importante lo que vimos ayer. Y lo segundo en lo político que vimos ayer es que más allá de atrás de esas agresiones que hay del presidente hacia prácticamente la totalidad de la dirigencia política, como si fuéramos una especie que habría que exterminar rápidamente de esta sociedad. Ayer hubo ley, porque hoy todos los medios están concentrados en la votación de 37-36 con la carita Villarroel. Y lo que falta es la imagen de quórum. O sea, claro. ¿Por qué hubo sesión? Hubo sesión porque el 37 fue Lustó. Exacto. Entonces, una persona como Lustó, agredida a diario, que piensa diferente a Milei y que por eso tiene posturas diferentes y por eso es tan agredido por toda esa parte de la sociedad que apoya a Milei y que obviamente, al igual que Milei, no acepta una opinión en contraria, pero la Argentina es mucho más grande que esa parte de la sociedad. Ayer hubo sesión, si Lustó ve y dice, ¿qué herramienta tengo? Yo estoy en contra de esta ley para que no salga. Listo, yo no voy a dar el quórum. No había sesión, y esa es la imagen que hoy me gustaría ver en todas las redes, de los 37 que dieron quórum, porque el número 37 fue Lustó, y eso quienes nos dedicamos a esta actividad el día anterior hoy es jueves, el día martes a la noche lo teníamos claro. Digo, ¿por qué va a haber sesión? Porque Lustó dijo que va a haber sesión. Sí, incluso quedó casi tapado, ¿no? Se aprobó, ¿no? Y las discusiones y las chicanas, pero quedó tapado de alguna manera la convocatoria que en medio de urgencia realiza la propia vicepresidenta Martín Lustó en una reunión que es la política, ¿no? Es la política, es la rosca, ¿no? Podríamos decir, y que es lo más positivo que tenemos para transformar, en definitiva. Si no sería el país andaría como loco para un lado y para el otro, si no existe ese poder legislativo, que es tan denostado porque obviamente cuando alguien está enojado tira para todos lados. O sea, cuando uno está enojado en la vida le pega a los familiares, le pega, insulto, agrede, está enojado con un papá, con una mamá, con un tío, con un hermano. Y la sociedad está enojada y tira para todos lados. Ahora, eso no quiere decir que tenga razón, no quiere decir que esté bien. Después se pasa el enojo, te das cuenta que te equivocaste. Y bueno, lo mismo pasa con la sociedad. La sociedad, con motivos está enojado, pero a veces se enoja con un Congreso que, gracias a Dios que hay Congreso. Ahora, independientemente de esto, para meterle un poco de chiste a la radio, Cacho Garay tiene un chiste que dice, cuando yo era joven tenía conque y no tenía enque, dice. Ahora que soy grande tengo enque, no tengo conque, dice. Como el tipo en su vida sexual, por decirlo de alguna manera,
tenía que nunca podía ser completo. Bueno, la Argentina tiene ese problema. Teníamos un problema económico, vino un presidente que podemos estar de acuerdo, podemos estar en desacuerdo, pero yo estoy de acuerdo con muchas de las cosas centrales que plantea, no el anarquismo, todo eso, sino que el Estado tiene que gastar lo que tiene, que hay que cuidar los fondos de los contribuyentes, con todo eso que están de acuerdo todos los gobernadores, la mayoría de los intendentes, si no, no se podría administrar el Estado, pero que el gobierno anterior, los gobiernos anteriores muy de acuerdo no estaban, inclusive hasta el gobierno nuestro, que venía con un discurso de equilibrio fiscal, no lo hemos podido lograr rápidamente por eso del gradualismo. Ahora, cuando hay ese problema económico, el gobierno encara la solución del tema económico, pero desequilibra en lo político. O sea, nadie hablaba que había que tener un equilibrio político porque lo damos de Maduro. Muchas de las cosas que plantea Milei están bien, no son las cosas que están dando vuelta por los medios, hay cosas que ya es para un psicólogo, pero las cuestiones que tienen con la economía, reglas de la economía de funcionamiento, no dolarización, no eliminación del Banco Central, pero el hecho de cuidar un dinero que no es nuestro, sino que es del contribuyente, que es de la sociedad y hay que cuidarlo de la mejor manera posible, y que el Estado no puede meterse en todo porque, hablando mal y pronto, la caga cuando se mete en todo. Esas cosas están bien. Ahora, esas cosas sirven si duran 15, 20 años. Para que duren 15, 20 años hace falta el diálogo. Espero que ayer, y ya yo me voy a frustrar con esto que estoy diciendo, Milei se haya dado cuenta que no tiene enemigos en el Congreso, porque a quien él le dice a sus troles que los salgan a matar todos los días, vaya a saber con qué dinero se pagan esos troles, pero a todos esos les tiene que decir, che, este que es nuestro enemigo lo estamos matando, que nosotros piensa distinto, y está bien pensar distinto. Marcábamos, ni bien iniciado el debate, el mismo informante y titular presidente provisional, Bartolomé Abdala, cuando para atacar al Congreso muestra la estadística de leyes aprobadas en los primeros 6 meses, a Alfonsín, a Menem, a De la Rúa, a Néstor, a Cristina, a Macri, a Alberto. Yo digo, bueno, pero dense cuenta que el problema son ustedes, no el Congreso entonces, ¿no? Era como muy loco. El principal argumento era atacar al Congreso y le aprobaron ley a todos y a nosotros no. Bueno, quizá el problema es que presentaron una ley con un mecanismo o con un volumen que no era el correcto, ¿no? Pero y sin embargo ahí estaba, ¿no? Presentándolo. Como el principal argumento para atacar el Congreso no le había aprobado la ley. El número, la mitad más uno en diputados de la Nación es 129. Fíjense por cuánto salió el blanqueo, creo que salió por 131, por 2 votos. Claro. En esos 2 votos ven el listado y hay un montón de gente que el presidente se la pasa insultándolo en todos lados. Entonces, si esa gente, a pesar de los insultos, que está bien votar por lo que uno cree que está bien y no porque esté peleado, no por un presidente, pero el presidente no tiene que ser donde hay 2 partes de la pelea. O sea, cuando uno no quiere, 2 no pelean, pero no tiene que ser el presidente el que no pelea. Sí. Porque justamente el presidente... hay frases que siempre en la política a veces se adjudican y capaz que nunca la dijeron, pero una de las cosas dicen que hubo una reunión una vez entre Milei y Menem, que Menem dice, llévate bien con tus amigos, pero mucho mejor con tus enemigos. O sea, con el que piensa distinto, con lo que vos consideras que es un adversario, tenés que llevarte bien. Nosotros somos opositores a Kicillof, pienso que tiene ideas totalmente equivocadas. Ahora, nos sentamos todos los fines de año a ver cómo podemos hacer la mejor ley de presupuesto, porque el gobernador tiene que tener esa herramienta, tiene que tener una ley fiscal. Viene el campo a agredir al Ejecutivo por el inmobiliario rural. Y nosotros mismos, siendo oposición, explicamos que hay un impuesto que tiene un retraso, que hay que actualizarlo. O sea, no tenemos que hacer política, tenemos que separar en los temas que hay para pelearse. ¿En qué nos tenemos que pelear? Que el modelo que ofrece el adversario lleva al país a la pobreza y a la decadencia. Ahora, yo no creo que sea ni delincuente, creo que puede haber delincuentes como en todos los espacios, puede haber gente que tenga problemas, puede haber gente mala y gente buena. Ahora, la Argentina necesita etapas más aburridas. O sea, esto de estar tan... yo sé que no me voy a poner en contra del periodismo, para eso se lo dejo a Milei que se pelee con ustedes, pero necesitamos arreglar un poco las noticias, o sea, que no sea todo tan divertido, tanto boxeo, pero sí que sea un poquito más aburrido. Los acuerdos son aburridos, pero necesitamos acuerdos para los próximos 20 años para salir adelante. La Argentina ha quedado muy atrás en los temas económicos, que son los temas nuestros de toda la vida. Hoy un joven no se plantea tener un trabajo, estar tranquilo hasta fin de mes, comprar su casa, y uno va a Uruguay, a Chile, y ve que uno puede sacar un crédito hipotecario con un 3% de interés al año.
Entonces dice, y que puede haber trabajo, y dice, y eso no está pasando solamente en Europa, en Estados Unidos, pasa en Chile, pasa en Argentina, en la provincia de Buenos Aires faltan 1 millón de viviendas, pregunten cuántas faltan en Chile, ninguna, entonces no hay déficit. Entonces hay algo que están haciendo nuestros países, los países vecinos, que nosotros nos estamos quedando, y bueno, creo que por acá es la cosa, por ponernos de acuerdo, que hay cosas que, como el equilibrio fiscal, cuidar el dinero, trabajar cada política con seriedad, y no pensar que hay que matar al otro. Y bueno, una de las cosas de rescatar del día de ayer es eso, el gran enemigo Lustó, el gran tipo, ese tipo que no deja que pase nada a este gobierno, si no se sentaba en la banca, en el día de ayer no había la media sanción de la ley de base. Bien, hablemos de la economía, del impacto que tiene el ajuste de este gobierno en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Porque digo, parte de lo que reclamaba el gobernador con números, algunos se podrán discutir, otros no tanto, digo, tienen que ver con un recorte, pero seguramente que vos me podrás sumar alguna impericia local, ¿no? O algún algún manejo y o desmanejo de los presupuestos en la provincia de Buenos Aires que tendrán o no que ver, ¿no? Con cómo se encara la situación. Así es. Primero lo digo como título, pero detrás de cada título hay toda una investigación, no solo en mi parte, sino en la Argentina. Este país, la gente paga impuestos o tasas a distintos estados, y lo que paga el Estado Nacional, que es cuando pagamos IVA, que es mucho, ganancias, bienes personales, el Estado Nacional lo devuelve una parte a las provincias, se llama coparticipación. Los bonaerenses aportamos el 40% y vuelve el 21%. Entonces, ¿eso por qué? Porque en algún momento se dijo que la provincia de Buenos Aires era la provincia rica, era una provincia grande, que tenía acceso a un montón de cuestiones, y que las provincias pobres eran al interior, pero eso llevó a que una provincia del interior aporta el 2% y le viene el 5%, le viene el 6%, entonces uno va a San Luis, a Córdoba, a Entre Ríos, a Santiago del Estero mismo, y ve que hay obra pública, que las rutas provinciales también, que hay un montón de infraestructura que la provincia de Buenos Aires no tiene. La provincia de Buenos Aires tenemos 10.000 kilómetros de ruta sin peaje, y la provincia, una ruta reparada dura 10 años más o menos, habría que reparar 1.000 kilómetros por año, y no tenemos el dinero para eso. Entonces, ¿dónde está ese dinero? En una gran injusticia, que la provincia recibe menos de lo que tiene. ¿Quiénes fueron gobernadores que vieron esto y lo pudieron resolver? Uno fue Duhalde, que dijo, del 10% del impuesto a la ganancia se recauda a nivel nacional, creó el fondo del conurbano, esos famosos 2 millones de dólares por día, y adquiría 700 millones de dólares al año, y en vez de meterlo en el ministerio, armó un ente del conurbano, y había inauguraciones por todos lados. Después, eso de alguna manera generó una alerta en el país, y Cavallo en el año 96 se lo congelan 650 millones de pesos o dólares. Viene Vidal está acompañado por una serie de economistas, un gran economista como Lacunza, que eso lo venían viendo, el gobierno de Macri lo vio, y eso se pasó a actualizar, y se pasó en el 2018 de cobrar 650 a 65 mil millones. Y el año pasado, ese fondo que actualizó Vidal, le vino a la provincia, según el presupuesto, 500 mil millones de pesos. ¿Cuánto gastamos según presupuesto el año pasado? 500 mil millones de pesos. O sea, ¿pero qué pasó? Fue una actualización de esa discriminación que tiene la provincia, claro. Fue una actualización hecha por consenso, por ley. ¿Qué hizo? Que se lo consciente de este tema, que es el ABC de la economía bonaerense, se lo saca a Capital, dice, los porteños, vamos contra los porteños, lo sacó por decreto, sin fuerza de ley, el Fondo de Fortalecimiento Fiscal. ¿Qué duró? Otro decreto, vino Milei y se lo sacó. ¿Qué otro? Empezó esa falta y esa legitimidad que tiene el gobierno de ir a buscar fondo, lo hizo a lo Milei, lo hizo a lo que yo digo el kirchnerismo, lo hizo a las patoteadas, y las cosas que se consiguen a las patoteadas, un día te las sacan con otra patoteada. Y es lo que le pasó a este gobernador. Una patoteada de un presidente que tiene comportamiento muy parecido a lo que nosotros pensamos que tiene el espacio de él, le sacó esto. Y la provincia de Buenos Aires, legitimada en ese reclamo, perdió eso. Ahora, para ver en números, clarito, y a los números le voy a poner una unidad de medida fácil para recordar a todo el mundo. ¿Cuál es la unidad de medida que me gusta usar para ver este problema? 320.000 fue lo de millones de pesos, 320, acordémonos, los sueldos que salió la provincia a pagar en diciembre, 710.000 empleados casi. 320.000 millones de pesos. Esos 320.000 millones de pesos que le salió a la provincia, esto de información oficial, tuvo un déficit el año pasado, le faltó plata 627. Dos masas salariales.
En el 1 de enero, Milei le dijo, no tenés estos discrecionales. ¿Cuánto eran? 7.90. Los 7.90 más los 6.27 da 1.400.000 y pico. ¿Qué quiere decir? Que Kicillof empezó este año con 4 masas, 4 salariales menos. Empezó con ese problema. ¿Qué tiene que pasar cuando te pasa eso? Cuando para que se entienda todavía más claramente, sin la plata para pagarle durante 4 meses a todos los empleados públicos. A los 710.000 empleados públicos, 400.000 docentes, 100.000 policías y todo el resto del sistema judicial, el sistema de salud, todo lo que estamos viendo que funciona en la provincia. Entonces, todo eso que le falta a Kicillof, el 1 se para a Kicillof, que tiene que decir que si nosotros en nuestras casas vemos, che, este año voy a recaudar esto y me va a ingresar esto entre mis trabajos, todo, y yo voy a gastar esto, me están faltando 4 meses y medio para vivir. ¿Qué hago lo primero? Cancelo vacaciones, empiezo a bajar gastos. Para llegar al equilibrio. Obviamente, Kicillof no se lleva muy bien con los gastos, con la baja de gastos. Le cuesta, porque esto hace tiempo que vemos esta alarma y Kicillof hacía gastos que se pueden hacer cuando hay épocas de bonanza, no se pueden hacer en otros momentos. Entonces, cuando no bajás el gasto, necesitas 3 salidas posibles, y para que veamos en las situaciones que está la provincia, primera salida, que los recursos aumenten. Está claro que lo que viene de Nación, que es la mitad, un 55%, un 45% de lo que está la provincia para vivir, no viene. Los provinciales, también por la recesión, todo bajan. La gente, claro. Cuando vos no te cierran los números en tu casa, deja de pagar impuestos casi automáticamente. Automáticamente, es un gasto, es el último gasto que haces en tu casa. Entonces, los impuestos están bajando. Por ahí la solución no está. La segunda, endeudarte. Vos, para endeudarte a largo plazo, que ese bono, ese título tenga valor, necesitas autorización del gobierno nacional. La relación entre estos dos muchachos no es muy buena que digamos, entonces hay un problema de autorización para que, inclusive para hacer un patacón nuevo de esta época, necesitas autorización. Es más, para hacer un patacón vos necesitas que el gobierno nacional te lo tome como impuesto, como es el gran cobrador de impuestos del gobierno nacional, entonces todas las empresas te van a agarrar esto para poder pagar. Claro. Estamos en problema. La tercera salida, ¿cuál es? Agarrar la plata que está debajo del colchón. En los municipios se llaman plazo fijo, en la provincia se llaman activos financieros, que son plazo fijo, bonos que tiene la provincia. ¿Cuánto tiene la provincia guardado? Que María Eugenia, cuando agarramos la provincia, no había ni para pagar sueldo, había 2 masas salariales en rojo en la cuenta del Banco de Provincia, en la cuenta se conoce como cuenta única del Tesoro. Había 19.000, 15 millones menos. En rojo había ahí. ¿Cuánto hay de guita guardada en bono, en título, en plazo fijo? 2,5 billones. La provincia no solo paga 640.000 en salarios, sino paga 300 y pico en jubilaciones, que en total es el 60% de lo que gasta la provincia. O sea, la provincia este mes gastó 1 billón entre salarios y jubilaciones. ¿Qué quiere decir? Tenemos guardadito para 2 meses y medio. Entonces, si en tu casa te pasa esto, vos empezás a tomar medidas. Kicillof empezó, en mi opinión, muy tarde. Che, viaje egresado, no estábamos para viaje egresado. No estamos, no sé qué otro gasto bajó también. Empezó a bajar gastos. Pero bueno, nosotros decimos que hay que hacer reformas estructurales y la oposición está para lograr esos consensos. Y voy a rescatar algo que la política ha perdido. La política no puede estar siempre diciendo buenas noticias. La política no puede, por eso es como criar un hijo y decirle todo que sí. A un hijo a veces hay que decirle que no. Y para eso somos dirigentes políticos, para eso leemos, estudiamos, tenemos asesores, nos formamos, para saber que el camino es por acá. Entonces, en Provincia de Buenos Aires, como no quieren decir mala noticia, tenemos, desde el punto de vista económico muy fuerte, jubilados, el 90% de los jubilados en la provincia se jubilan a los 50 años. O sea, yo tengo 53, me siento un pibe, siento que puedo dar y el resto de la sociedad no se jubila a los 50 años. Y supongamos que esté la discusión si está bien jubilarse a los 50 años, yo creo que no, yo creo que esa edad podemos dar mucho todavía. La segunda cuestión es que no hay plata. Y si no hay plata, quiere decir que en un mes va a haber problema y todos nosotros cuando nos jubilemos no va a haber plata. Entonces hay que pensar una reforma. Y Marcelo, hay gente que se jubila a los 40 y a los 44 en la provincia de Buenos Aires. Es entendible. La pregunta es, y la solución de salir a buscar esa plata que falta de una manera más legítima, ¿cuál sería? Digo, porque tomo la metáfora de la familia. Vos acortás, pero por ahí si te da el tiempo, salí a buscar otro laburo. O otro de los integrantes de la familia dice, bueno, listo, me voy a tener que poner a laburar, ¿no? Para tratar de un equilibrio. Digo, achico un poco, pero también genero más ingresos legítimos. ¿Qué chances tiene hoy la provincia o qué chances ves vos que podría tener la provincia para ese escenario? Lo primero que tiene que hacer la provincia y lo que tiene que hacer el Estado Nacional es gastar menos. Y lo voy a explicar de esta manera, con este número.
quien produce, quien fabrica la plata acá es el sector privado. El Estado no fabrica plata. Cuando fabrican plata es plata falsa, plata que se evalúa, que pierde valor. El que produce la riqueza es el sector privado. Todo aquello que no están en el Estado producen la riqueza. Eso se llama PBI, Producto Bruto Interno. Se mide en un año como PBI. La Argentina tiene un PBI alrededor de 500.000 millones de dólares al año. Eso que llama PBI, los estados dicen, los 3 niveles de estado dicen, che, necesitamos brindar el servicio de educación, de salud, de limpieza, todos los servicios que da el Estado necesitamos cobrar. Y tiene un precio, que es el porcentaje de ese PBI que viene impuesto. Después se busca cualquier pretexto para cobrar impuestos, que esto, que lo otro, aquello. Claro, sí. Pero el tema es cuánto necesito sacarle a los privados para bancar este Estado. Una medida, y Milei lo plantea en el Pacto de Mayo, y yo estoy de acuerdo con ese punto, dice, llevemos el Estado al 25%. En el 2003 el Estado gastaba el 22% en la Argentina. Hoy está en el 42%. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si esto fuera uniforme, no es uniforme, porque una economía en negro, los que aportan no el 42, aportan el 84, si la mitad está en negro, si tuviéramos que buscar un número redondo. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que a vos te saco, vos acá ganaste una plata y vos esa plata la querés contratar a alguien nuevo, reinvertir, todo viene, todo dice, no, esta plata es para el Estado. Entonces, el Estado tiene que gastar menos. Obviamente que esto no es algo de la noche a la mañana, es algo gradual, es algo, pero tiene que haber una ley de responsabilidad fiscal donde digamos, mirá, nosotros en 10 años vamos a estar gastando el 25% o el 20% o el 22%, Chile gasta el 22%. Entonces tenemos que gastar menos como Estado. Y para gastar menos, o sea, uno en la vida no gasta todo lo que es necesario y lo que cree, porque yo no conozco una persona, hay un montón de cosas que nuestro organismo y nuestra cultura nos dice que son necesarias para nuestra vida. Primero vemos cuánto tenemos, después vemos qué gastamos. El Estado es al revés. El Estado ve primero lo que tiene ganas de gastar y después ve cómo lo cobra. Entonces, yo te pregunto en Provincia de Buenos Aires, por ejemplo, si vos necesitas 20.000 empleados para el Poder Judicial. Yo estoy trabajando en un proyecto de ley en ese sentido y obviamente que hay gente que se va a enojar y está bien que se enojen, pero yo estoy convencido que hay que hacerlo. Tenés que sacarlo a otra parte del Estado. Porque en algún momento vos pudiste haber entrado al Estado a un área y a lo mejor esa área ya no necesita gente. Vos entraste a salud en el momento de la pandemia y a lo mejor vos decís, está bien, entraste, te preparaste, tenés el trabajo. Yo no quiero echarte, pero tampoco te quiero tener al cueta ahí, sin que brindes ningún servicio. Ya no sos tan útil. Ahora, en el Poder Judicial está gente, y la gente va a ir corriendo porque hasta el Poder Judicial le pagan mejor que en salud. Entonces, tiene que haber, el Estado tiene, lo mismo pasa en una empresa. Vos tenés una persona acá en la radio y decís, che, mirá, yo necesito que si vos estabas haciendo esto, ahora también hagas esto, porque si no tengo que contratar a una persona y tengo que bajarte tu sueldo, entonces, es sentido común. Pero acabás de poner un plazo que me parece que es el gradualismo que está faltando, porque ahí vamos a coincidir, todo lo que decís, algunas cosas podemos discutirlas o no, este último punto me parece que es inobjetable. Ahora una cosa pero la ley es... lo objeta, hoy no se puede tocar un empleado dentro de un lugar. No, estamos de acuerdo, pero bueno, por eso tenemos una estructura legal. Bueno, jubilarse a los 50. A ver, si querés, vos defendiste mucho el gobierno de María Eugenia Vidal, de cuál fuiste parte. Yo creo que ese gobierno perdió un montón de oportunidades. Una fue precisamente la de modificar la arquitectura profunda del Estado bonaerense. María Eugenia Vidal, una gobernadora que llegó con las manos sueltas, podríamos decir, no le debía nada a nadie, no tenía compromiso con los sindicatos, no tenía compromiso con los varones del conurbano, es decir, podía meterse con modificaciones mucho más profundas. De hecho, me acuerdo, mira, primer brindis de fin de año, ahí nomás, asumido Jorge Sarguini, presidente de la Cámara de Diputados, que nos dice, el primer desafío que tenemos, Jorge Sarguini del masismo, presidente de la Cámara de Gobierno María Eugenia Vidal, digo, a tono con esto que decía, ¿no? La política abriendo el juego al diálogo, diciendo el desafío que nos pide la gobernadora es modificar las viejas leyes de la provincia, meternos con la estructura profunda de la arquitectura del Estado, ¿no? Y la verdad que todos salimos bastante entusiasmados de esa pequeña presentación. 4 años después no se había presentado un proyecto en ese sentido y me parece que se perdió una oportunidad hubo algún intento, pero viste, terminó que el congelamiento de los planteles no hubo tampoco, hubo mucho voluntarismo, pero poca discusión legislativa en ese punto. Mucho porteño. Una vez esto lo puedo contar, puede pasar. Eso no ha cambiado demasiado tampoco. Bueno, ayer me lo preguntaba Niembro, una nota en Radio Colonia, me dice, pero ¿no te parece, Marcelo, que
porque hablamos de muchas reformas que hacen en la provincia, la división de los municipios, el plan Génesis que hizo Gol en su momento, no puede haber un municipio de 800.000 personas con herramientas municipales, son provincias con herramientas municipales. Entonces me dice, ¿no te parece que esto que haya gobernador porteño? Y digo, mira, 8 gobernadores tuvo la provincia en democracia del 83 a la fecha. 4 bonaerenses y 4 porteños. Los bonaerenses, Armendari, Cafiero, Dualde y Solá. Y después Rucau, Scioli, Vidal y Kicillof, porteño. Y a Solá te lo miro los fines de semana que iba al campo. Si lo miro los días de semana, creo que pobre Solá lo podemos meter en otro grupo. Vamos 4-4. Ahora, ¿qué pasa? Yo ni siquiera quiero enojarme porque los bonaerenses votamos. Sí, claro. Yo no es que estuve con Vidal, impulsé el proyecto político de Vidal, la acompañé durante 2 años, pueblo por pueblo, se recorrió los 135 distritos, y yo la acompañé y apoyé eso y nos parece. ¿Qué pasó? En 1882 a la provincia de Buenos Aires, acá hay algo, cuando uno mira la historia bonaerense y la Argentina, está mal parida de entrada. O sea, entramos a 1860 entramos a la Nación. Cuando le damos la capital es como que le cedimos nuestra cabeza, si fuera el físico. Claro. Entonces, ¿qué hacen los bonaerenses? ¿Dónde escuchan los medios en Buenos Aires? Sí, ¿Dónde va la ruta a Buenos Aires? Vamos a hacer una reunión de la provincia de Buenos Aires. ¿Dónde la hacemos? En Capital. La capital de la provincia de Buenos Aires sigue siendo la capital federal después de 2 siglos. Entonces, ¿qué pasa? Los bonaerenses conocen a los dirigentes políticos porteños, no conocen a los bonaerenses, nadie conoce a un intendente. Emilio Monzó fue ministro en provincia y ministro en ciudad, era más conocida cuando era ministro en ciudad que cuando era ministro en provincia. Bueno, nos pasa a nosotros, sobre todo con los funcionarios del gobierno anterior y de este gobierno. Digo, tenemos funcionarios que son columnistas de medios porteños. No te atienden el teléfono, 011 aparece y olvídate. Yo lo destaco a Kicillof, y soy anti-Kicillof, pero destaco que por lo menos se vino a vivir a la ciudad. Empieza. Ahora, ¿cuál es el problema con estos muchachos de tangueros de Buenos Aires? Que cuando llegan a la provincia, y la provincia tiene otro problema, es que el ciudadano bonaerense ve problemas nacionales y ve problemas locales, no ve a la provincia. A la provincia, exacto. No ve que la educación, la seguridad, la salud está a cargo de la provincia. Como no ve la provincia, no le pide, no le demanda cosas a la provincia. Entonces la provincia se caracterizó por meter la mugre debajo de la alfombra. Y hay un montón de reformas que cuando se da cuenta que hay que hacerlas, el gobernante, el porteño, que son muy buenos gobernadores, estos que han venido a Buenos Aires, cuando se dan cuenta que hay que hacerlas, ya pasaron 2 años. Y en política el músculo te dura 60, 90, 100 días. Es lo que le pasa a Milei. Milei ya el año que viene no va a tener... La fuerza, vos el primer... Si vos querés hacer una reforma de la que estamos hablando acá en la radio, una reforma previsional, una reforma... Tenemos una fábrica con un montón de personas que pueden estar trabajando contra el gobierno que hace barco. ¿Ustedes vieron algún barco que haya hecho? No, ¿para qué tiene? La provincia no tiene que hacer barco, tiene que hacer educación, tiene que darnos seguridad. Entonces... Hay un montón de cosas, pero ¿qué pasa? Los porteños se dan cuenta a los 2 años que hay que hacer todo esto, dicen, y ya no tengo fuerza para hacerlo. Y además hay que entrar en campaña de nuevo, ¿no? Porque... Bueno, el proyecto de unicameralidad, que es un proyecto que tengo, y para que quede claro... Y que vos sabés que banco a muerte. Y compite que está ante Cristo, después de Cristo, esto es antes de chocolate, o sea, no es después de chocolate, es antes de chocolate, claro. Lo presenté. El gran beneficio que tiene, que lo hizo Córdoba, una sola cámara que se vota cada 4 años. Nosotros tenemos que votar cada 4 años, un gobernador tiene que trabajar 4 años. Acá, si no hiciste cambio los primeros 6 meses que asumiste, ya después empezás a dudar porque te empiezan, no, pará, que está esto, pará, no haga enoja esto, no podemos tener la plaza. Entonces, digo, no tendría que pasar, pero la verdad es que pasa. Y por eso los cordobeses tienen una sola cámara y acá podríamos tener una sola cámara, sería mucho más eficiente en lo legislativo, en lo económico, pero fundamentalmente votaríamos cada 4 años y un gobernador podría hacer reformas que son necesarias para que la provincia esté mejor. Sí, le permitiría hasta 3 meses antes, ¿no? De dejar el mandato, tener margen. 3 años de reformas necesarias en la provincia. Marcelo, un placer. Como siempre, gracias por esta visita. Un gran placer. Cuando quieras. Le metimos en 20 minutos más motosierra que Milei en 6 meses. Más, sí, si acá tienen miedo, no quieren ni moverse acá en la radio. No, por la duda, a ver si le bajamos el gasto acá. Lo dejamos a Milei a la izquierda. Acá, totalmente. Gracias, Marcelo D'Alento, senador provincial. Un gusto. Nosotros nos vamos, nos reencontramos mañana a partir de las 8 de la mañana para hacer otro Código Baile. Chao.